Estamos felices de poder reunirnos nuevamente a través de este medio. Siempre es grato el juntarnos, unirnos en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Regularmente es algo que nosotros proyectamos, compartimos, porque es un hecho. No podemos olvidar que estar los hermanos juntos en armonía es justo ahí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Si usted recuerda lo que la Escritura nos enseñaba en respecto al Pentecostés, se dará cuenta que estaban ahí 120 reunidos esperando, y creo que eso es justo lo que hoy, esta mañana, hemos venido a hacer. Nos hemos reunido esperando que Dios haga algo sobrenatural y maravilloso. Seguramente a través de la semana usted ha tenido experiencias muy particulares con Dios, porque Dios no es solo Dios del domingo o del fin de semana o de algún servicio en especial, pero Dios es Dios de todos los días, de cada hora, de cada minuto, de cada segundo, de cada instante de la vida. Justo Él es nuestro respirar. Él es aquel del cual bebemos y salta agua para vida en nuestros corazones y nuestro espíritu. Por eso lo invito, mi hermano, disponga su corazón, disponga su vida, disfrutemos y deleitémonos en lo que Dios ha preparado para nosotros en este momento de la vida. Amén. ¿Cree usted que el Señor tiene una nueva misericordia para el Señor? Excelente. La Escritura dice que si creemos veremos la gloria de Dios, y creo que ese es el principio de todas las cosas. Y bien, pues hoy continuamos con nuestra serie La Excavación. Hemos arrancado con un tiempo importante, hemos compartido aspectos que usted y yo hemos podido atesorar en una forma extraordinaria al respecto de cómo el Señor hace que podamos disfrutar y deleitarnos aún en el momento en que nosotros estamos buscando justo ese tesoro que Dios ha preparado para nosotros. Si usted recuerda, en nuestra edición previa nosotros arrancamos hablando sobre el lugar correcto. Para poder excavar necesitamos un lugar preciso, y hablábamos particularmente de aquellos pozos en Génesis capítulo 26 que el Señor mueve a Isaac, pozos donde Abraham, su padre, previamente había estado, pero que fueron reabiertos con el propósito de que Isaac pudiera encontrar esa agua que su padre había encontrado previamente y pudiera ser de bendición y pudiera disfrutar de esa gloria de Dios. Y hoy hablaremos en este segundo sermón, en esta segunda reflexión sobre, y le he dado como título a este mensaje, el tesoro podrido. Usted se preguntará, ¿y qué es eso, no? Un tesoro podrido. Bueno, creo que en el curso de lo que hoy vayamos a estar platicando, conversando y analizando al respecto de la Escritura, nos daremos cuenta justo lo que es. En algún momento pensé incluso darle un título diferente, pensando en quizá acabando la ruina, pensando que los tesoros en algún punto, si son tesoros que no se han tratado a precisión y que no han cumplido su propósito particular y específico, pudieran, lejos de ser bendición, pudieran ser podredumbre. Y creo que eso es algo que no anhelamos ser. Y yo quiero llevarlo rápidamente allá al libro de Jeremías capítulo 13, partiendo del verso 1. En esta ocasión leo de la Biblia de las Américas, y quiero llevarlo a considerar algunos elementos importantes que el mismo profeta encontró dentro de esa revelación que Dios presentó delante de él. Ahora, quiero dejarle como trasfondo un poquito que el pueblo de Israel se encontraba en un momento, pudiera yo decir, patético, donde a pesar de conocer y saber lo que Dios era y lo que Dios podía ofrecerles y lo que en el Señor podían encontrar, ellos decidieron caminar en un rumbo distinto, y que lejos de cultivar el tesoro que Dios había traído para ellos, decidieron despreciar lo que Dios había creado en gracia para ellos. Y mira, si tú lees conmigo partiendo del verso 1, Jeremías capítulo 13, dice de la siguiente manera: así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Compré pues el cinturón conforme a la palabra del Señor, y me lo puse en la cintura. Entonces vino a mí la palabra del Señor por segunda
ocasión diciendo: toma el cinturón que has comprado, que llevas en la cintura, y levántate, vete al Éufrates y escóndelo allá en una hendidura de la peña. Fui pues y lo escondí al Éufrates como el Señor me había mandado. Y sucedió que después de muchos días el Señor me dijo: levántate, vete al Éufrates y toma de ahí el cinturón que te mandé que escondieras allá. Fui pues al Éufrates y mira lo que dice la escritura: y cavé, tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido, y he aquí el cinturón estaba podrido, no servía para nada. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: así dice el Señor, de la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Ese pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirle y a postrarse ante ellos, ha de ser como este cinturón que no sirve para nada. Porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mí toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, declara el Señor, a fin de que fueran para mí por pueblo, por renombre, por alabanza y por gloria. Pero creo que esta es la frase culminante. Y dice el Señor: pero no escucharon. Pero no escucharon. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Padre, gracias por esta palabra que tú traes a nuestra vida en este momento. Rogamos nuestro corazón sea como aquel campo fértil donde esta semilla pueda ser sembrada y pueda traer su fruto, Señor, al 1000 por 1, Padre. Rogamos que de mis labios, Señor, solo proceda lo que tu Espíritu habla a las iglesias. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y a ti, mi Dios, sea la gloria por siempre. Amén. Bien, mi hermano, acomódate por ahí donde te encuentres. Dispone este tiempo y escucha lo que el Señor tiene que decir. Y creo que uno de los primeros aspectos que nosotros encontramos en toda esta narrativa tiene que ver con la voz de Dios. Previamente yo te decía que el pueblo de Israel se encontraba en un momento patético de la vida, donde sus decisiones, donde sus pasos no habían sido aquellos que el Señor había encomendado particularmente. Y creo que por sobre todas las cosas, las palabras que el profeta traía, el profeta Jeremías particularmente, debieron llevar al pueblo a hacer un análisis particular de su condición en el momento presente. Y si hay algo a lo que yo te llamo en este momento, es que podamos justo hacer eso, tomar un momento. Y quizá como el pueblo que no lo llevó a cabo, nosotros podamos hacerlo y podamos entender en qué condiciones el Señor nos encuentra en este momento cuando Él habla a nuestras vidas. Ahora tome en cuenta que en este pasaje el Señor habló por lo menos 4 veces. Primero, Él da una directriz particular a Jeremías de algo que el Señor tenía en claro revelar al pueblo de Israel. Jeremías cumple la directriz particular que el Señor había marcado, y el Señor habla nuevamente, y dice el Señor habla por segunda ocasión y marca un principio de orden a Jeremías en aquellos elementos que él logró conjuntar y que traían un mensaje de parte de Dios. El tercer aspecto que el Señor revela en este momento cuando él habla es que pudiera Jeremías cumplir a cabalidad el propósito que él había destinado para cada uno de esos elementos que él había conjuntado. Y finalmente el Señor, hablando al pueblo, le revela lo que era la condición del pueblo, lo que era el deseo de Dios y la situación en la que se encontraban en ese momento dado. Y en esos 4 aspectos el Señor revela una gloria increíble. Inicialmente, y quiero ponerte en perspectiva en cuanto
al contexto de los elementos que el Señor promovía a través de Jeremías. Y la primera es que el Señor dice que él tenía un cinto de lino. Ahora, un cinto de lino era particularmente importante, porque no era solo un cinturón como lo conocemos en el tiempo presente, pero la realidad es que era una prenda íntima. Y particularmente hablando de lino, no era para la gente común, pero era una prenda íntima que comúnmente utilizaban los sacerdotes, que comúnmente utilizaban aquellos que presentaban el sacrificio y el holocausto delante del Señor, y hacían de ese elemento algo particularmente importante. Ahora, quiero llevarte a considerar esto, porque para el Señor no es solo importante lo que nosotros podemos portar hacia el exterior, pero cuando hay una dedicación particular y profunda a Dios, la intención que Dios tenía era mostrar que no era solo lo superficial lo que valía la pena, sino lo que procedía del mismo interior. Y hablar de una prenda de lino, de un material que estaba destinado para gente muy particular, de trascendencia dentro del aspecto espiritual delante de Dios, como lo eran los sacerdotes. Y hablar de una prenda que tenía que ver con intimidad, más que con lo exterior, con lo superficial. Hablaba de una necesidad de Dios, de que el pueblo pudiera tener en claro cuál era el propósito profundo de Dios. El segundo aspecto que marca justo lo que el Señor revela en este pasaje es que la intención era que pudieran el pueblo tener en claro cuál era el aprecio de Dios. Hemos hablado que el lino era un elemento muy especial, que la prenda íntima era algo que el Señor anhelaba en cada uno de los que formaba parte del pueblo. Pero también era importante que el pueblo pudiera apreciar el valor que Dios había dado al pueblo, porque justamente en ese sentido es que nosotros podemos ver y podemos trabajar de modo que lo que hacemos o lo que Dios ha puesto en nosotros como especial tesoro tome trascendencia. Ahora, hay una directriz adicional que la Escritura marca, y tiene que ver con que Jeremías pudiera llevar esta prenda hacia el río Éufrates. Ahora, quizá por la distancia en donde estaba ubicado y hasta dónde tenía que recorrer Jeremías para poder cumplir todas estas directrices, algunos teólogos dicen que quizá ese viaje era más un viaje analógico, de comparación en base a lo que el Señor intentaba hacer, que algo hecho realidad, que algo que hubiera sido real. Pero la realidad en todo es que quizá en el corazón de Dios lo que intentaba proyectar al pueblo es que ellos tuvieran en claro que bajo la condición presente ellos iban a llegar a un punto de destierro, porque el Éufrates se encontraba justamente enfrente de las costas de Babilonia, hacia donde el pueblo sería exiliado en su momento. Y ellos tenían que tener en claro lo que estaba sucediendo. El cuarto aspecto era que este mismo cinturón, que denotaba realeza, que denotaba posición especial, que tenía un aprecio de mayor valor, este mismo cinturón que hablaba sobre la intimidad de Dios con el pueblo, fue llevado, y dice la Escritura que Jeremías lo llevó al Éufrates y cavó ahí cerca de las aguas y sepultó este cinturón de lino. Pero más adelante la Escritura dice que ese cinturón el Señor nuevamente encomendó a Jeremías para que fuera, lo tomara, lo sacara y pudiera entonces mostrar a través de ese elemento la condición particular del pueblo. Porque cuando Jeremías, según hemos leído y escuchado el relato de esta historia, cuando Jeremías lo sacó, este cinturón estaba podrido, no tenía más el valor,
no tenía más la utilidad. Y definitivamente era un momento donde Dios tenía que hablar al corazón del pueblo. Ahora, hay algunas cosas que quiero que en tu corazón tú consideres. Justamente la serie ha tomado el nombre de la excavación porque la intención es que podamos tener en claro que cuando excavamos no solo encontramos aquellas cosas que son tan preciadas y podamos hacer y tomar utilidad de ellas en el orden y en el patrón de Dios, pero también habrá momentos donde la directriz de Dios es enseñarnos que si nosotros no podemos vivir a la altura de las cosas que Dios ha marcado para nuestra vida, entonces aquello que en algún momento consideramos preciado, consideramos valioso, consideramos que era de otro orden, hablando en el orden espiritual de Dios, podrá llegar el momento donde eso pueda podrirse. Y lejos de cavar un tesoro que pudiera proyectar grandeza, cavaremos ahí para sacar un tesoro que simplemente mostrará la ruina. Si tú recuerdas, la semana pasada yo te compartía de un film cinematográfico que se llama justamente La Excavación. Y una de las cosas particulares que ellos hacían no era solo excavar hasta poder llegar al punto de encontrar el tesoro, sino que cuando ellos excavaron y empezaban a encontrar los elementos particulares de ese tesoro, con precisión y con utensilios muy particulares, empezaban a tomar esos utensilios, los empezaban a rescatar y empezaban a limpiar con precisión, empezaban a quitar todo lo que se había adherido al tesoro. Y entonces aquello que en algún momento solía ser valioso, pero que por estar enterrado había quizá perdido un poco su valor, en su momento, al tomar esa pieza y darle el trato preciso y correcto, empezó ese tesoro a retomar el valor que tenía. Y esa es la condición en la que Dios quiere llevarnos. Todo lo que vivimos en la vida, si no nos edifica para la gloria de Dios, puede llevarnos a la ruina. Si nosotros no somos sensibles a lo que Dios está tratando de llevar a nuestros corazones, nuestra excavación no será para rescatar aquel especial tesoro que Dios ha marcado, sino lo único que encontraremos al ser persuadidos y al ser influenciados por el mundo y la sociedad en que vivimos, será simplemente un tesoro podrido. Y quizá esto suena un poquito duro al corazón. Yo te puedo decir que el Señor tiene grandes bendiciones para tu vida. Puedo decir cuánto el Señor anhela que seamos esa iglesia poderosa que brille, que ilumine este mundo que camina en perdición. Yo te puedo decir cuántos conceptos que los mismos apóstoles declaran en el Nuevo Testamento para esta iglesia que vive en la gracia y que debe de notar la grandeza y el poder de Dios. Pero si nosotros no hemos aprendido a escuchar la voz y el corazón de Dios, simplemente lo que Dios ha creado especial y el tesoro que Él hizo de nosotros puede llegar a esa hendidura en la peña, donde lejos de brillar con mayor intensidad pueda ser escondido y pueda podrirse por las circunstancias del pecado que agobian y deshacen lo que Dios ha intentado hacer en el corazón de todo ser humano. El desafío más grande que tenemos no es que Dios nos deseche, como lo hizo con aquel cinto de lino, que lo único que tenía como intención Dios era mostrarle al pueblo en qué condición se encontraba. Mi hermano, estamos en ese tiempo preciso para no dejar que el mundo y el tiempo se nos vaya sin tomar un momento para reflexionar en la intimidad, en la condición en la que estamos delante de Dios, para que no dejar que nuestra vida sea una vida patética, sin sentido, sin intención de grandeza, sino que podamos voltear a lo que Dios intenta hacer para nosotros y podamos recuperar lo que Él ha creado perfecto. Cuando nosotros cavamos ruina, y escuchan, la directriz que Dios le dio a Jeremías es: no lo laves.
Porque cuando tú entierras un tesoro y no ha sido lavado, tú te darás cuenta de la podredumbre que se adhiere a él. Este es un mensaje claro, mi hermano. Si nosotros vivimos en un mundo que nos contamina constantemente, entonces lo primero que encontremos en la excavación no será el brillo de un gran tesoro, sino será toda la podredumbre que se adhiere a ese gran tesoro. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos detalles en la vida? Queremos brillar para Cristo. Queremos que el Señor se agrade de nuestro corazón. Mi hermano, tengo que decirte que si hay alguna intención mayor que debe existir en el corazón del ser humano, no debiese ser otra cosa, sino poder agradar a aquel que nos envió, aquel que hizo de nuestra vida una vida útil, aquel que nos ha hecho brillar para su gloria. Yo creo que una de las cosas que más celebramos en esta vida es cuando hay un nuevo nacimiento. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tenemos la oportunidad y el anhelo y el entusiasmo y la emoción de celebrar una nueva vida, es porque aprendemos a ver el valor que hay en una nueva vida. Cuando Dios vio al pueblo nacer, cuando Él vio el pueblo formarse como tal, y Él lo escogió como ese pueblo especial, Él lo que veía era el nacimiento de una nueva vida en comunión, en relación, en acercamiento. Pero si hay algo que ha herido el corazón de Dios, es cuando ese pueblo que Él escogió, cuando ese individuo que Él llamó para su gloria, empieza a distanciarse, empieza a buscar otras cosas que no lo lejos de llevarlo a cumplir el propósito y a abrazar la grandeza de Dios, lo llevan en el sentido contrario. Y Dios no quiere que seas ese tesoro al cual se le adhiere la podredumbre, la basura, la tierra. La intención de Dios en este tiempo es poder rescatar lo que Él ha hecho perfecto. Porque cuando tú eres sepultado y no cumples ese verdadero propósito de Dios, no solo se adhiere la podredumbre, pero eres escondido. La Escritura dice que si Dios nos ha hecho luminarias para este tiempo, luz para este mundo, no podemos estar escondidos bajo el almud, bajo la montaña de tierra. Tenemos que salir a flote y brillar para la gloria del Señor. ¿Cómo vamos a brillar? Con las habilidades, los talentos, la sabiduría, la gracia que Dios nos ha dado. Eso brilla en sí mismo. Pero no podemos vivir enterrados ahí, justamente ahí, debajo de todas las cosas. No podemos tomar lo que Dios ha creado perfecto y dejarlo sepultado, porque se adhiere la podredumbre, se esconde el aprecio de lo que es. Un tesoro escondido es como si no existiera, por más valor que tenga. Si un tesoro se esconde, es como si no existiera. Y mi hermano, mi amigo, Dios no te creó para no existir. Dios no te creó para lamentarte por la vida que tú crees no has podido producir. Hoy hay tantos que se lamentan por no estar en otra condición y empiezan a buscar medios pensando que quizá las finanzas, los amigos, la familia van a rescatar el aprecio. Pero no, eso no se rescata en lo que el hombre mismo pueda crear con sus manos. Eso se rescata cuando tú dejas que el creador de tu vida, el que te formó, el que te hizo especial tesoro, pueda tomarte, pueda abrazarte y pueda cavar para sacar lo que Él ha creado perfecto. Cuando tú cavas tu ruina y estás ahí sepultado, la intención de Dios es poder tener la oportunidad de llegar a ti.
como todo aquel que busca incesantemente, sobre todo los grandes cazadores de tesoros, que van hasta las más profundas aguas, como van hasta las montañas más altas en busca de los mayores tesoros. Dios está en el asunto de ir a las aguas más profundas, de cavar en los lugares más inhóspitos y de llegar a las montañas más altas. Para poder rescatar el tesoro que Él creó en ti. Por eso es importante excavar. El Señor le dijo a Jeremías: ahora sí, ve, regresa al Éufrates, cava, 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 y toma el cinturón que cavaste, que escondiste en la hendidura. Dice: y cuando lo saques, te darás cuenta de todo lo que ha sucedido. Dice: yo intenté. Y yo no creo que el Señor lo haya dicho con reproche. Yo más bien creo que el Señor lo dijo con tristeza, con sufrimiento de corazón. Porque si entendemos la naturaleza de Dios, sabremos que el amor de Dios y su misericordia trascienden cualquier cosa. Y aunque Dios en su santidad no puede tener relación con el pecado, su corazón sufre cuando ese especial tesoro que Él creó a su imagen y su semejanza ha sido enterrado. Se le ha adherido la basura del mundo, se ha alejado del principio de vida que Él intentó crear en ellos, y su corazón se duele. Pero como todo cazador de tesoros, el Señor no está dispuesto a dejarlo enterrado. El Señor no le dijo a Jeremías: déjalo ahí que se pudra. No, eso no fue lo que le dijo. Le dijo el Señor a Jeremías: ahora ve, ahora llega hasta allá, y eso que se había enterrado, dice, cava, cava y sácalo. Cava y sácalo. Quizá lo que vio no era lo que esperaba, lo que quisieran ver, pero le dijo: esa es la condición del pueblo. Esa es la condición del pueblo. Porque cuando un tesoro se encuentra bajo tierra, se pudre, pierde su valor, se desperdicia, pierde la razón de ser. Pero así como Jeremías sacó la pieza de lino, así Dios está dispuesto a rescatar tu vida, a sacarte adelante, a que vuelvas a ser esa pieza especial que Dios anhela para ti. Él está dispuesto a restaurar tu valor. Él no quiere que sigas siendo esa pieza donde la podredumbre se adhiere. Él quiere rescatar tu valor. ¿Cuánto vales? Cantidad de ocasiones hemos escuchado estadísticas tan impresionantes que nos hablan de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños que en ese tiempo tratan de quitarse la vida porque no encuentran el valor en su vida. Y quizás ha sido porque han estado sumergidos debajo de la tierra sin percibir la grandeza de Dios en ellos. Quizá tú seas uno de ellos. Tú que me miras y quizá nunca te habías incorporado a esa transmisión, pero hoy lo hiciste y el Señor te dice: yo estoy dispuesto a acabar, porque para mí sigue siendo ese especial tesoro y no lo dejaré sepultado. Porque cuando Dios saca esa pieza, Él dijo: esa es la condición del pueblo, Jeremías. Pero no es la intención que permanezcan así. Cuando Dios te saca de la excavación y te puede mostrar la condición, recuperas valor y recuperas la gracia, el aprecio.
Y lo único que Dios hace es tomar esas piezas y empezar a quitar la podredumbre, para que aquello que parecía podrido y que el enemigo trata de hacerte creer, no vales nada, no sirves nada, ya tu vida no tiene sentido. No, Dios está acabando por ti. Dios está acabando por ti. Dios está acabando por ti. Y cuando te saque, hará que tu vida nuevamente tome sentido y que vuelvas a ser esa pieza íntima delante de Él. Es lo que más deseamos, que tu visión sobre la vida sea restaurada. Algunos pensaron en Jeremías que el pueblo jamás saldría del exilio, pero Dios, hablando a Malaquías, le dice: ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Dios está excavando por ti. Él no va a dejar ese tesoro enterrado. No va a dejar que te pierdas, ni va a dejar que el valor que Él te ha dado sea olvidado bajo la tierra. Él está listo para restaurar tu visión, para restaurarte en gracia y para restaurar tu visión de vida. Y que sepas cuánto te ama, cuánto te aprecia. Una de las bellezas que hoy disfrutamos de poder vivir en este periodo de la gracia es que Dios nos mostró lo que Él está dispuesto a hacer para rescatar nuestra vida. Y su palabra nos enseña, particularmente en el libro de Juan, que Dios nos amó tanto que la excavación para encontrar el tesoro de nuestra vida le costó la misma sangre de su Hijo Jesús. Y si hoy tenemos esa oportunidad de ser restaurados y de poder brillar nuevamente, es por Él. El apóstol Pedro, en su primera carta, dice, verso 2, capítulo 2: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad, del entierro, de aquel lugar donde habían sido cavados. De ahí los ha llamado a salir y poder entrar a su luz maravillosa. Porque una vez que el Señor te saque, te restaure, te haga nuevo, nuevamente Él te llevará justo ahí, cerquita de Él, cerca de Él, íntimamente, y hará de ti lo que siempre ha deseado: un tesoro especial, viviendo en intimidad con Él. Si en algún momento de tu vida lo has perdido, este es el tiempo para encontrarlo. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido un gusto poder tenerles. No olvides suscribirte a nuestra página de YouTube y recuerda, nos esperamos en una próxima ocasión.